¿Puede una voz sintética ser indistinguible a la de un humano? Es lo mismo una voz clonada que una voz generada por inteligencia artificial. ¿Pueden crearse voces sintéticas sin voces de personas? Respondemos a estas y otras preguntas. Esto es Cuando las máquinas hablen, un programa de Fonos Radio. Os damos la bienvenida al primer programa de Fonos Radio sobre voces sintéticas. Te saluda Calíope, la voz de Fonos. Me acompañan Nieves Ábalos y Carmen Hassan. Hola Nieves, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carmel, qué tal? Muy bien, muy contenta de grabar este episodio contigo, que Igualmente. creo que va a ser muy instructivo, ¿no? Sí, este es que es un temazo, ¿verdad? El resolver preguntas, ¿no? que nos habéis hecho llegar e intentar, pues, explicar cómo está la tecnología a día de hoy, ¿no? Intentar dar respuestas a esas preguntas tan... Voy a llamarlos mitos, a esos mitos, venga. A esos mitos, Venga. que no sabemos muy bien de dónde viene la confusión, pero a veces hay cosas que no quedan 100% claras y aunque Eso tenemos es. muchísimos episodios por delante donde vamos a aclarar y hablar de muchos temas, creo Eso que es. estos son casi fundamentos, ¿no? Eso es. Así que bueno, vamos a dejar que Calíope nos haga la introducción al episodio como habitualmente hace. Muy bien. Hola, soy Calíope, musa de la poesía épica y la elocuencia en la mitología griega. Pero no, hoy no hablaremos de mitología sino de mitos. Aquellos mitos más populares acerca del uso de las voces sintéticas. Esas historias que nos rodean y que construyen la narrativa sobre las cualidades de la inteligencia artificial, o la falta de ellas, aplicadas a las tecnologías de síntesis de voz. Mis compañeras y yo trataremos de aclarar qué hay de cierto y qué no en todo lo que se dice, se piensa y se divulga sobre la tecnología, el sonido y el uso de estas voces generadas de manera artificial. Bueno, menudo temazo, ya lo habíamos hablado. Se han lanzado algunas preguntas al aire y yo creo que vamos a empezar por una que parece ser una de las que más se repiten también y Sí. que, bueno, como a día de hoy tenemos también tecnologías muy avanzadas, pues a lo mejor es verdad que no queda 100% claro. Así que te pregunto, Nieves, Sí. ¿puede una voz sintética crearse sin voces de persona? Absolutamente no. Las voces sintéticas no dejan de ser voces digitales que se basan, aprenden de voces de personas, de sus Ujú, grabaciones de su voz. ujú. No surgen de la nada. Es verdad que quizá la palabra sintética pueda llevarnos a confusión, ¿no? Pero en realidad es que se las llama sintéticas porque son creadas tecnológicamente. No Ujú, significa que sean inventadas de la claro, nada, ¿no? claro. Es verdad, el uso de las palabras a veces se mete en matices muy particulares, ¿no? Porque, bueno, tanto la voz artificial, o sea, una voz sintética es una voz artificial también, como tú Eso decías, es. porque la genera la tecnología, ¿no? Pero ahí está siempre, junto con la palabra inteligencia artificial, las voces generadas por IA, las voces Sí. sintéticas, clonadas, en fin. Es normal que exista ese prejuicio, ¿verdad? Eso es. Pero la respuesta es, necesitamos grabaciones de voces de personas. Sí o sí. Exactamente. Si queremos imitar el habla humana, hace falta escuchar a los humanos hablar. Eso es. Eso es, las Muy redes bien. neuronales trabajan así. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente, bueno, pregunta, mito, ¿vale? Como queramos llamarlo. Vale. Carmel, ¿la voz sintética es como un asistente conversacional?
Bueno, son cosas diferentes. Es verdad que, bueno, es cierto que bueno, un asistente conversacional sí que es como una aplicación que lo que ayuda es a interactuar con una máquina, ¿vale? O sea, utiliza lenguaje natural y de alguna manera pues podemos comunicarnos con ese ordenador gracias al asistente. Pero bueno, el asistente sí que lo que hace, tiene muchas más funciones. Lo que ayuda es, bueno, nos entiende, nos escucha, Sí, digamos, nos procesa lo que le hemos dicho, genera una respuesta y ofrece esa respuesta. Pero no es una voz sintética. La voz sintética es la última pieza, digamos, en todo ese puzzle en el que una vez que tiene esa respuesta el asistente y eso la tiene por escrito, la voz sintética la locuta, la interpreta. Entonces, no es exactamente lo mismo. Es una parte de ese proceso, es una característica que tiene el asistente que puede llegar a tenerlo porque hay asistentes que no tienen voz y eso que es. son, pues bueno, los chatbots, por ejemplo, van directamente sobre texto en pantalla, pero aquellos asistentes que sí que tienen voz, pues tienen voces sintéticas. Eso es. Así que bueno, ese es un poco, es verdad que a veces se confunden porque, bueno, es transparente, nos habla como parece de una forma natural y parece ahí que es Sí, lo mismo, ¿no? sí, eso es. Y bueno, yo tenía una pregunta para ti porque también está muy relacionado con esto y es un poco ese prejuicio que a veces escucho, ¿no? Bueno, que también tiene su fundamento. Y es que hay gente que piensa que las voces sintéticas no pueden llegar a ser muy expresivas. ¿Tú qué piensas? Pues que es un mito, ¿no? Porque yo antiguamente pues solíamos asociar esa voz sintética a un sonido robótico, ¿verdad? Ujú, Pero de hecho es que la forma en la que se generaba el audio de una voz sintética antiguamente parecía se construía con trozos, segmentos de grabaciones, ¿no? Que se concatenaban. Pero con el ujú, desarrollo de la tecnología, que ahora aplicamos redes neuronales, nos encontramos ante voces sintéticas que sí que son capaces de ser mucho más naturales y expresivas, porque no necesitan ir cogiendo trocitos y pegándolos, sino que y con lo que han aprendido son capaces de imitar la expresividad que está poniendo la persona, ¿no? Entonces, ¿podremos escuchar voces más expresivas? Pues si ha aprendido de grabaciones en las que hay expresividad, pues tendremos voces sintéticas efectivamente, tan expresivas como lo que han aprendido de esos datos de entrenamiento, ¿vale? efectivamente. Muy bien. Pues sí, es verdad que, bueno, pues eh, que son maneras, ya la tecnología ha evolucionado hasta ese punto y ahora sí que conseguimos mucha más expresividad sin quizá que sea 100% la voz humana, ¿no? Pero Eso es, bastante natural sí que nos puede llegar a resultar, ¿no? eso es. Vale, Carmel, te traigo otra. A ver qué tal. Venga, va. A ver qué pasa. A ver. A veces sí que nos hemos encontrado que, bueno, pues que cuando nos ponemos frente a una voz sintética, pensamos Mm. que va a poder leer bien cualquier tipo de contenido, de texto que le introduzcamos. ¿Eso Ujú. es así? Bueno, pues no. Como hemos explicado antes, además, tú lo has contado muy bien. O sea, depende de cómo le enseñamos a expresarse. Entonces, si queremos que sea capaz de leer un texto con un estilo específico, pues tendremos que enseñarle a la máquina a interpretar ese texto. Para eso tenemos que darle muestras suficientes de una persona leyendo ese tipo de textos, ¿no? Entonces, bueno, Eso es. para cada estilo que queramos tenemos que trabajar esas muestras y conseguiremos mayor expresividad si le damos suficientes muestras de ese tipo de texto. Eso es. Por- Porque Así no es lo que mismo leer sí, una noticia deportiva con ese, efectivamente, ¿no? Que un mm, poema o que otra cosa, ¿no? efectivamente, efectivamente. Muy bien. Y a mí hay una hay un mito que me resulta muy llamativo, precisamente por la evolución que está teniendo las tecnologías ahora, por los grandes modelos de lenguaje, por esa capacidad. Bueno, hace poco ya sabes que Microsoft pues, publicó este paper donde donde contaba cómo habían hecho Bali. Y una de las particularidades que tiene esa tecnología ahora es la capacidad de clonar a una persona, la voz de una persona con muy pocos segundos. Entonces, enseguida surgió esa pregunta que se hacía todo el mundo de si a ver si a partir de ahora la gente va a poder clonar mi voz eh, así de cualquier manera. Esa es una pregunta que se hace la gente, no sé tú qué piensas, Nieves.
Pues muy buena pregunta. En principio, la respuesta sería que con la tecnología actual, que requiere de un montón de infraestructura, datos, procesamiento, esa tecnología no está disponible para todo el mundo, ¿no? Ese gran modelo de lenguaje, ese DALL-E que tiene Microsoft, es algo interno que no está proporcionando para que usuarios finales puedan utilizarlo. Además, ese gran modelo de lenguaje lo han construido, que pensamos esos 3 segundos, pero se ha construido con 60.000 horas de grabación con 7.000 personas. Conseguir esa cantidad de datos no está tampoco al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, digamos que esa tecnología no cualquiera no va a poder cogerla y utilizarla para clonarle la voz a cualquiera. También se están estableciendo mecanismos para que eso no sea así, ¿no? Entonces, nosotros sí que entendemos que es súper, pues es preocupante, ¿no? Este tipo de avances desde el punto de vista de la identidad personal, ¿no? Y ya sabéis que nosotros desde Fonos siempre abogamos por el diseño de herramientas éticas y queremos pensar que en el futuro más empresas se van a unir a estos valores que nosotros tenemos, ¿no? Para evitar el uso de este tipo de tecnología con fines maliciosos. Nosotros no usamos modelos de lenguaje para clonar voces, nosotros creamos otro tipo de tecnología, utilizamos tecnología generativa como la que se explicaba en el episodio 2, que si queréis conocer un poco más cómo funciona la tecnología, os invitamos a escuchar ese episodio con Carlos, ¿no? Así que lo importante es que creemos tecnología responsable, que diseñemos herramientas para que sean utilizadas y que de manera segura, ¿no? Y que tengamos el control sobre ellas. Así que quitemos un poco ese miedo de no cualquiera con 3 segundos de mi voz no va a poder, en principio, ¿vale? Vale, eso liga también con otros mitos que me quiero adelantar y es si, bueno, con el del permiso, digamos, ¿no? También la gente piensa precisamente por la salida de esta tecnología que cualquier persona puede, o sea, clonar la voz de cualquier otra persona. Efectivamente. Eh, Sí, y eso es como, claro, cualquiera, ¿no? Coge una herramienta, coge la voz de YouTube de alguien, ¿no? claro, Pues efectivamente la respuesta es no, no puedes clonar la voz de cualquier persona sin su permiso. O sea, necesitas, efectivamente. porque las muestras de la voz de una persona son datos personales. Necesitamos esas muestras de voz para crear su voz sintética, como hemos dicho antes. Necesitamos grabaciones, ¿no? Entonces, eso no es legal sin su permiso. Aunque existan audio o vídeos de esa persona disponibles en Internet u otros medios, la voz es un dato personal y forma parte de la identidad de una persona. Para poder usar la voz de alguien, debe obtener permiso explícito de esa persona. Punto. Que Exactamente, esté en YouTube no exactamente. No significa que lo pueda utilizar. está para. Exactamente, exactamente. Pues sí, o sea, yo creo que queda clarísimo, espero que quede clarísimo, Sí, que eso siempre hay que pedir permiso a la gente y decir para qué se va a usar. eso es. Y ahora te hago yo a ti la siguiente pregunta. Venga. A ver, parece que pensamos, bueno, pues si este tipo de tecnología necesita datos, ¿no? Grabaciones, pues cuantas más grabaciones le demos al algoritmo, mejor va a imitar la voz original. ¿Es eso así, Carmen? Bueno, no, es una verdad media, Vale. porque más no es mejor, lo que hace falta es que sean, sí, muchos datos, pero de muy buena calidad. Eh, sí que tenemos datos donde el sonido tiene ruido de fondo, hay eco, hay interferencia, donde de repente se escuchan golpes o se cuelen sonidos indeseados, el algoritmo pues no va a aprender bien o puede ser que haga cosas raras, ¿no? Entonces necesitamos datos de calidad y eso es tan importante como esa cantidad. Hmm. Evidentemente ya si tienes cantidad y calidad lo bordamos, pero no es suficiente. Cuanto más mejor, no, yo creo que eso, que hay que hacer, hay que Unir. tener una buena calidad, sí, y además, bueno, es que de esto vamos a hablar más adelante, de la importancia de cómo se consigue esa calidad en los datos gracias al corpus lingüístico. Eso es. Muy bueno. Que eso será otro Eso temazo, es. otro temazo. Eso es. Otro tema que se repite y que creo que nosotras también hablamos mucho de esto porque, bueno, pues porque es una cosa que nos afecta también incluso personalmente y que Sí, además queremos poner en valor, ¿no? sí. Eh,
hay gente que muchas veces piensa cuando hacemos voces sintéticas que todas tienen que tener el mismo acento, Sí, un acento neutro, entre comillas. sí. Como eso tiene que ser así, Nieves. Pues no tiene por qué ser así, ¿no? De hecho, ¿por qué no? Voces que representan la diversidad, ¿no? De cada uno, de cómo hablamos, ¿no? Es verdad que hoy en día sí que en los medios de comunicación pues podemos estar más habituadas a escuchar un estilo y acento en particular, ¿no? Se ha hablado mucho del acento neutro, pero suele denominarse ese tipo de acento como español estándar, ¿no? Y eso, lo asociamos a que tiene que ser como un acento neutro. Pero sin embargo, cada vez muchos más profesionales del periodismo, la interpretación, la locución, sí que mantienen su acento original, ya sea andaluz, gallego, ¿no? Independiente de la zona geográfica de donde provenga, ¿no? Su manera de hablar. Entonces, las voces sintéticas tienen el poder de imitar la voz de cualquier persona. Y esto significa que también de la manera en la que habla, de su acento, de cómo se expresa, ¿no? Y esto nos abre las puertas a realmente poder normalizar la capacidad comunicativa e interpretativa de cualquier persona, independientemente de su acento. Vamos a poner en valor nuestros acentos, cómo hablamos. Si es que nada más que en Andalucía tenemos un acento prácticamente por cada provincia. Y por cada casa. Claro, o sea, vamos a poner en valor eso. Hagamos voces sintéticas que hablen más allá, que hablen diferente de ese acento neutro. Vale, muy bien. Me parece un buen valor que tratar de promocionar con este tipo de tecnología. Sí. Y tengo otra relacionada con cómo hablamos. Esta ya Ujú. está un poco más pensando en idiomas como el inglés. Carmel, ¿una voz sintética creada para hablar inglés ya podrá hablar español también? No, esto me temo que no es posible porque del inglés al español sí que existen diferencias en la fonética y digamos que en ese proceso de creación es completamente dependiente porque tenemos que tener tanto esos textos como su transcripción fonética y lo que estamos intentando enseñarle a la máquina es bueno, pues a reconocer esos fonemas para luego cuando tenga un texto saber cómo debe de pronunciar. Entonces, un corpus que está diseñado para un idioma en concreto, que trata de recoger todos los fonemas posibles de ese idioma, incluso aunque tradujeras con Google Translate ese corpus al español, no conseguirías lo mismo porque tú no sabes si esa traducción recoge todos los fonemas del español necesarios para que tu voz sintética pueda realmente hablar. Así que todavía no, Todavía, todavía eso no es todavía posible. no, todavía no. Yo no sé mucho de esta tecnología, pero todavía no es Todavía no. posible, así que hay que trabajar cada idioma Eso de una forma diferente. es, eso es. Y esto, bueno, me gustaría preguntarte a ti además por uno, que sé que has explicado muchas veces, porque además tú, pues eso, que das clases y explicas las cosas muy bien. Gracias. Y lo hiciste desde el principio, publicaste un artículo explicando qué son las voces sintéticas, las voces clonadas, qué tipo de voces hay, pero todavía parece, bueno, pues a lo mejor está esa duda, ¿no? ¿Una voz sintética y una voz clonada son la misma cosa? A ver, esto también es como hablamos de conceptos que se mezclan un poco. Las voces clonadas, ¿vale? Están dentro del paraguas de las voces sintéticas. Una voz sintética es el concepto general por el cual hablamos de esas voces generadas artificialmente, tecnológicamente. Entonces, una voz clonada, como se genera tecnológicamente, artificialmente, necesita una serie de datos, es una voz sintética. Pero hay otro tipo de voces sintéticas que no son voces clonadas, ¿vale? Entonces, en concreto, la voz clonada pues se llama así porque aprende de una persona en concreto, aprende de los datos de las grabaciones de una persona en concreto. En cambio, una voz mezcla generada con Ujú, inteligencia artificial, esto ahora lo explico un poco más, ujú. son otro tipo de voces porque simplemente mezclan tantas voces que no somos capaces de identificar a la persona de la cual ha aprendido. Pero como veis, ambas son generadas con tecnología. ¿Por qué le decimos a esas voces mezclas generadas, que también son Ujú, generadas con IA? En realidad las llamamos así todas las voces sintéticas.
recientes tienen tecnología basada en inteligencia artificial. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Simplemente porque la identidad la estamos generando con IA, es decir, al mezclarlas, esa mezcla está mezclando características que la propia tecnología ha aprendido. Lo más importante, pues el tono de la voz de alguien, el estilo de prosodia de otra persona, y es capaz de intermezclarla en base a los atributos, los parámetros que nosotros les pasamos. Por eso también decimos que es generada por IA, pero todas las voces sintéticas que usan redes neuronales están generadas por IA. Creo que se ha aclarado un poco más. Vale. Es que el lío de... Básicamente, una voz clonada es un tipo de voz sintética. Eso es, ¿no? eso es. Vale. Y yo voy a enlazar directamente con el último, creo que tenemos aquí en la lista, aunque seguramente haya muchas más preguntas. Pero bueno, entonces, a mí me gustaría aclarar también el proceso de creación de voces sintéticas, que bueno, hemos hablado ya que tiene que partir de datos de personas, ¿no? De voces reales, pero ¿es automático o no es automático? ¿Qué parte es automática en este proceso? Vale, esta es muy buena pregunta. A ver, en todo el proceso, en realidad hay muchas partes que son muy manuales. Esto no es tan magia, ¿no? Necesitamos, pues como otros procesos de machine learning y otros procesos que trabajan con tecnología de inteligencia artificial, en ese proceso tiene que haber personas que preparen los datos, que supervisen que esos datos de los cuales va a aprender la voz sintética están bien, ¿no? Antes de eso incluso nos tenemos que sentar a diseñar el estilo que va a tener esa voz sintética, diseñar el corpus, diseñar el caso de uso, qué tipo de cosas va a leer. Hay un montón de trabajo detrás que es manual, ¿vale? Digamos incluso que artesanal, ¿no? De diseño de la voz para poder ajustar luego las expectativas que tenemos a la voz que vamos a obtener final y ajustar el sonido de acuerdo a cada proyecto y de acuerdo a lo que, como decía antes, a lo que vamos a esperar de esa voz, ¿no? Entonces esto no es, yo tengo aquí la tecnología, le enchufo las grabaciones y ya está. Esto requiere de tiempo y de pensar, ¿no? Y de diseño, exactamente. Eso es. Muy bien, muy bien. Oye, no sé si se nos ha quedado alguna cosita así en el aire, alguna otra cosa que te haya llegado a ti por redes sociales, que normalmente, bueno, invitamos también a la audiencia a que nos pregunte lo que quiera, ya sea directamente a nosotras o a través del canal del perfil de Twitter o LinkedIn de Fono. Eso es. Pues ¿Tú qué piensas? yo creo que ya hemos resuelto las más generales. De todas maneras, como bien estabas diciendo, si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda que surja de escucharnos, qué tal, buzones, buzones abiertos, ¿no? Estamos, efectivamente, os escuchamos. Así que, pues nada, Carmel, habrá de estos más, ¿eh? Habrá episodios seguramente, el Mitos 2. El Mitos 2, cuando llevemos unos cuantos episodios con otros temas que iremos introduciendo y que van a ser súper importantes, están siempre rodeando todo este concepto de voces sintéticas. Hemos hablado un poquito así de lo que es legal y no es legal, de cómo funciona la lengua, ¿no? Que tiene, cómo aprenden las máquinas a hablar español. Así que bueno, iremos metiendo nuevos temas y nada. Y lo que tengáis, las dudas que os queden, nos las hacéis llegar y haremos más episodios especiales para aclarar todo eso. Eso es. Pues nada, un placer, Carmel. Nos vemos en próximo. Un placer, Nieves. Ha sido un placer hablar y ser escuchada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado Cuando las máquinas hablen, una iniciativa de Fono Radio. Encuéntranos en becfonos.com y crea contenido sonoro con voz propia.